Hola, un saludo muy especial a nuestra Universidad Abierta y a Distancia UNAP. Mi nombre es Pedro Pablo Murillo González, oriundo del municipio de Sincelejo, con raíces muy fuertes en un corregimiento denominado Laguna Flor, que está a 10 minutos de nuestra parte urbana. Eh, Agradezco por estas preguntas que me permiten conectarme con ustedes. Yo soy realmente de pasión, de vocación, soy docente, soy formador. He estado vinculado a una gran escuela de la vida desde muy niño, desde los 11 años de edad, denominada Fundación Hijos de la Sierra Flor, que este año está cumpliendo 40 años. Y he tenido la oportunidad de estar en Adanzar, la Asociación de Danzantes de Sucre, de la cual soy cofundador. Y en estos momentos me desempeño como integrante del equipo de asesores de la Alcaldía de Sincelejo. Eh, Hay unas inquietudes bien interesantes que tienen que ver sobre la danza como elemento identitario, que tiene que ver con el tema de la memoria, la tradición y la subjetividad. Indiscutiblemente hablando, cuando nosotros hacemos referencia a la danza, estamos hablando de unos elementos que son indescindibles del ser humano. Unos tienen que ver con la identidad individual y colectiva, hablando del sujeto, hablando de la persona que practica la danza, proceso que recibe de la colectividad a partir de una identidad colectiva y que nos va permitiendo a través del tiempo a nosotros reconocernos, dibujarnos, percibirnos a través de eso que hemos construido entre unos y otros. A eso es lo que le llamamos identidad colectiva. Soy de los que cree que la danza es es una de las manifestaciones culturales, artísticas, que más nos permite a nosotros encontrarnos con lo que somos, especialmente porque es un hecho creativo, especialmente porque está ligada al ser, está ligada al sentir, a las emociones, de tal manera que en esa trilogía sensación, emoción, pensamiento, ahí nos ayudamos a edificar como sujetos, ahí nos ayudamos a encontrar dentro de lo que uno llama proyectos de vida. Y la danza es un hecho, es una práctica cultural indescindible. Todas las culturas del mundo tienen una manera de ser, una manera de expresarse a través de la danza. Entendiendo la danza como todas aquellas formas de comunicaciones que están ligadas a la construcción del movimiento, a la construcción de rasgos que tienen que ver con nuestro ritmo, con nuestro sentir de lo que es el universo. Entonces ahí está la danza folclórica, urbana, popular, clásica, tradicional, nativa, etcétera, etcétera, contemporánea, todas esas formas que nos permiten a nosotros encontrarnos. Entonces, cuando yo hablo de identidad, por regla tengo que tocar el tema de la danza también como parte de esa construcción cultural, porque la danza hace parte de la cultura de todos los pueblos. Y yo como ser parte de estos pueblos, como habitante, en el caso particular de Sincelejo, yo hago parte de una construcción cultural de esta ciudad, baile o no baile. Estoy aquí permanentemente, digamos, untado de esa cultura. Lo otro tiene que ver en la pregunta, lo de la memoria. Indiscutiblemente la danza es parte de ese lenguaje que nosotros construimos. Así como nosotros construimos unos sonidos, así como construimos un lenguaje verbal, un lenguaje escrito, un lenguaje de códigos, de señas, de gestos, la danza es un lenguaje corporal, corpo oral, porque tenemos esas posibilidades de hablar, de decir, de guapirrear, pero también tenemos la posibilidad de gesticular, la posibilidad de manifestarnos a través de nuestros movimientos. Y ahí hay unos códigos también que tienen que ver con esa memoria que unas generaciones nos van entregando a nosotros a través del tiempo y que nosotros las vamos recreando, las vamos revitalizando a través de las distintas etapas que vivimos a través del tiempo. Por eso la danza es memoria. Esa memoria ha ido evolucionando, ha ido cambiando, por supuesto, de acuerdo a los cambios del tiempo. Pasamos de unos periodos a otros, como cambian los movimientos, cambian también de alguna manera las manifestaciones rítmicas, pero también cambia el vestuario, pero también cambia la forma de vida que nos permite comunicarnos a través de la danza. Entonces, en ese sentido, la danza es una construcción cultural. Si nos preguntamos qué es la danza, para mí la danza es manifestación de vida. La danza es la viva expresión de un cuerpo
que quiere y desea comunicarse de manera permanente a través de músicas convencionales o no convencionales, a través de sonoridades, porque no solo se habla de música como aquello que está ligado a lo a la gramática que existe hoy día, sino hoy día la música puede estar en cualquier sonido que yo como ser humano puedo escoger y lo puedo poner al servicio de la creación. Igualmente, la danza también está referida a todos aquellos movimientos y actitudes que el ser humano puede construir con su cuerpo y que permiten no solamente encontrarse consigo mismo, sino poder interconectarse con los demás a través del asombro, a través de la incertidumbre, de la fantasía, a través de la comunicación del sentir de la realidad, a partir de esto que nos permita educar, o esto que nos permita de alguna forma encontrarnos con los demás. Entonces, desde un mínimo movimiento, desde una actitud, desde una seña, todo eso es danza, porque el ser humano toma de toda esa realidad corporal y es el que decide qué puede ser y no puede ser en el momento determinado, apto para convertirlo en danza. Entonces, los límites de la danza, los límites de la música han traspasado fronteras y las definiciones se nos quedan muy cortas hoy día para lo que eran hace 50 años, 20 o 30 años, cuando anquilosábamos, cuando reducíamos las definiciones de las cosas. Hoy es más complejo definir por eso la danza, porque estamos hablando de un fenómeno que hoy día se unta de la plástica, se unta del teatro, se unta de la música, se unta del cine, se unta de la literatura, se unta de la narración oral, se unta de muchos otros aspectos que tienen que ver con la creatividad. Entonces la danza es mucho más integral hoy día, es una noción mucho más compleja de definir hoy día, por esos factores que acabo de anunciar. De igual manera, la danza le aporta mucha experiencia al docente bailarín. Yo soy docente bailarín, estoy menos dedicado hoy día al escenario, pero que siempre estoy danzando. Siempre estoy tratando de estar en contacto con las comunidades, de estar en contacto con el mundo a través de lo que hago. Entonces, cuando uno es docente y ha tenido la experiencia de ser bailarín desde el ámbito de la danza, eso le genera a uno una mayor capacidad de poder hablar, de poder decir, porque tú has vivido las cosas. Entonces, la enseñanza se vuelve mucho más fácil como proceso pedagógico, porque nos ayuda a construir unas didácticas mucho más asequibles a la gente. Podemos hablar con mayor propiedad, porque yo he bailado, porque he tocado un escenario, porque me he untado de alguna manera de los distintos géneros de la danza, porque he trabajado con niños, con jóvenes y con adultos, y porque además tengo una noción de qué es bailar en pareja, de qué es bailar solo, de qué es bailar en grupo, de qué es bailar en la calle, de qué es bailar en un teatro. Eso nos permite tener mayor propiedad para hablar de la danza cuando somos docentes. Y podemos relacionar de manera vivencial las cosas, podemos de alguna manera acercar más a quien está en el mundo de la danza, a que no le sea tan complejo acercarse a este universo. Entonces, el docente bailarín, como el caso particular del que les hablaba, que todavía seguimos bailando, todavía seguimos interesados en compartir la vivencia escénica. Una cosa es bailar en la vida cotidiana, en una fiesta, en cualquier espacio social. Otra cosa es bailar en un escenario pensando en un público consumidor, en un público espectador, en un público que va a apreciar lo que tú vas a compartir. Son nociones distintas. La una es más natural y espontánea, la otra es intencional. Está claro que yo estoy esperando que un público de alguna manera reciba esto que yo le voy a entregar. Entonces, desde ahí, pues, es mi posición frente a esta noción del docente bailarín. Con relación a la danza y la identidad cultural, pues hoy día existen a nivel del país, en Colombia las danzas se han regionalizado, se habla de danza de la región Caribe, danza de la región Pacífica, danzas de la región Andina, de la región Llanera, se habla de la zona insular, de la Amazonía, de la Orinoquia o Orinoquía. Entonces, esa regionalización de las danzas es más por las características no solamente geográficas, sino más que todo culturales, que nos permiten también mirar que hay cosas comunes en unas regiones con otras, por la música, por el vestuario, que también está ligada a los dejos culturales, a la manera como son nuestros pueblos, y digamos traspasan las fronteras. Pero indiscutiblemente, si hay algo que le ha permitido a Colombia y a los países del mundo entero darse a conocer, es por esa regionalización que existe de las danzas. Cuando se habla de Colombia, se habla
ante el mundo entero del bambuco, se habla de la cumbia, se habla del joropo, se habla del vallenato, se habla del currulao, es decir, se habla de todas esas ritmicidades que hoy componen ese folclore o ese paisaje folclórico colombiano. En ese sentido, hemos creado una noción de identidad cultural regional, pero nos pertenece a todos como colombianos, digamos. Estas expresiones nos pertenecen a todos como colombianos. Los distintos grupos étnicos han puesto, digamos, su legado, o han dejado su huella en este mestizaje que hoy día nos permite hablar de esta diversidad cultural a nivel dancístico. Negros, blancos, indígenas, comunidades judías que llegaron posteriormente, de igual manera pueblos europeos, blancos, que llegaron también y generaron otras aportaciones. Todo esto ha permitido que esta cultura obviamente haya crecido y haya trascendido fronteras. Y esto, sin lugar a duda, es lo que nos representa ante el mundo entero y lo que nos permite hablar de rasgos. Aunque hay que tener mucho cuidado también porque muchas expresiones culturales disfrazadas de folclore tradicional obviamente han cruzado fronteras y a veces se presentan ante el mundo entero como la autenticidad de Colombia. Y ahí es donde está el peligro, porque muchos realmente no representan o no nos representan desde lo que uno llama las tradiciones. Ya hay organizaciones o grupos o ballet que han salido del país porque han tenido las formas de hacerlo y han compartido puestas en escenas que no son, digamos, fieles testimonios de nuestras corporidades, de nuestros estilos y de nuestras musicalidades. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escogemos o cuando investigamos o indagamos sobre lo que es nuestro folclore desde ese punto de vista. Lo cual no quiere decir que los grupos no tengan una necesidad de expresarse y que tengan también el derecho de hacerlo. Lo que ha ocurrido es que se han confundido estas informaciones y las nuevas generaciones creen que esa es la autenticidad. Aunque también los jóvenes tienen el derecho de expresarse y de ponerle su grano de arena y de revitalizar con sus aportes nuestro folclore. Y pues la relevancia que tiene todo esto, pues obviamente es enorme. Y hay una cosa que es muy importante y es que debemos entender, a manera de conclusión, que la danza es un derecho, que la danza, además de ser un derecho, es una necesidad humana, que todos los seres humanos estamos en capacidad de bailar, de danzar, que depende en qué contexto hayamos crecido. De igual manera depende de cómo hayamos sido estimulados para entrar en el mundo de la danza. Todas las comunidades del mundo, todas danzan. Somos diferentes en rasgos. Algunos trabajan más desde los brazos, algunos trabajan más desde el vientre, desde la cintura, desde las caderas, otros más desde las piernas, otros trabajan articulación de los ojos con las manos, otros trabajan con cuerpos delgados, otros trabajan con cuerpos un poco más formidos, otros trabajan con cuerpos más 90, 60, 90. Todo depende de las nociones que se hayan construido o de las distintas estéticas en las que haya surgido la danza, porque los pueblos son diferentes unos a otros. La religión, la política, la economía, las estéticas, la ética, todo esto ha tenido que ver y ha influido en la decisión de qué tipo de danza construir a través del tiempo. Y nuestras danzas son el resultado de un mestizaje cultural a nivel de Colombia por la presencia de todas estas culturas que se mezclaron. Pues por un lado, abruptamente, porque los negros fueron traídos en calidad de esclavos y nuestros pueblos indígenas también fueron abolidos, fueron de alguna manera extinguidos, producto de toda esta colonización europea que se dio. Pero no podemos hoy negar que la presencia de la cultura europea en el territorio generó una simbiosis y unos cambios y unas mutaciones que dieron lugar a esto que hoy día tenemos, a estas presencias. Lo llamamos presencias porque son presencias, son culturas que se mezclaron y dieron lugar a esto que tenemos hoy día. Aquí hubo muchas resistencias, aquí hubo muchas pérdidas, pero también hubo ganancias a través del tiempo de cosas que afloraron, que surgieron, y son las que nos permiten hablar hoy de todas estas manifestaciones dancísticas que tenemos a nivel del país. No es sino reconocer el gran papel que han asumido maestros, maestras, líderes y gestores culturales de la danza y entidades que a través del tiempo nos han permitido tener y sostener este legado cultural que hasta nuestros días nos ha llegado. Mi reconocimiento a ustedes por esta tarea en la que están y esperemos que esta humilde opinión tenga o genere un aporte sustancial en lo que estamos haciendo. Muchas bendiciones.